importante este año porque por fin tenemos a un Plutón directo y definido en el signo de Acuario. El año pasado, cuando tuvimos la entrada del Sol en Acuario, aún estaba ahí en esa interfase entre que entraba y no entraba, pero ya es un hecho. Entonces, esto está hablando de grandes posibilidades para el signo de Acuario que vamos a estar amplificando con nuestro querido Rafa en nuestro clásico de los jueves, querido. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo me hiciste de falta? Qué gusto que estés acá con nosotros. Qué gusto, querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, me hiciste de falta, me hizo de falta también toda la audiencia, volvemos después de 15 días, después de 2 jueves de ausencia, ya estamos aquí justamente renovados, y hablando de renovación vamos a hablar del signo que habla, ¿sí? Si se quiere, de cierta novedad, renovación, lo nuevo, el aire fresco, ¿no? Muchas veces, que es el signo de Acuario. Seguimos todavía en la temporada de Capricornio, ¿no? Es como que la cabra, cuando va subiendo hacia la cima de la montaña, en su andar es como que cree que ahí termina todo, que ahí está la culminación, que ahí está el punto de llegada. Pero ahí es donde se encuentra justamente donde tiene que realizar algunos cambios y algunos ajustes porque todavía queda un camino más. Y ahí es donde aparece el periodo de adaptación, palabra acuariana, el periodo de cambio, el periodo de cambiar de gafas, el periodo de ver la vida con otro prisma. Entonces, yo siempre considero, y siempre digo lo mismo, que para hablar de Acuario hay que pensar sí o sí en Escorpio, ya que ambos son signos anticios. A ver, si dice que Acuario es el cambio, pero nadie cambia de la noche a la mañana. En todo cambio acuariano, anteriormente, previamente, hubo un Escorpio que en lo subterráneo, en lo estructural, hizo de las suyas, de manera silenciosa muchas veces. Por eso hay una relación muy íntima, más allá que sean anticios, entre ambos signos. Eso amerita mirar el Radix para entender un poco la dinámica de lo que acabas de decir ya simbólicamente en una carta natal. Voy a compartir aquí en pantalla, Rafa, compartir en pantalla y a sacar el lapicito, porque quiero mostrar algunas cosas interesantes. Lo tengo acá. Saco el lapicito que ahora se me perdió. Ya lo encontré, el lapicito. Voy a cambiar. Esta es la carta cuando el Sol recién ingresa en Acuario este año, que es el 19 de enero. No todos los años se inicia la entrada del Sol en el signo de Acuario el mismo día. A veces es el 19, a veces el 20. ¿De qué depende? De los años bisiestos, porque ustedes saben que la corrección horaria de 6 horas que tenemos al año se coordina cada 4 años con un día adicional, 29 de febrero. Entonces, esto hace que algunos años la entrada del Sol en Acuario sea el 19 y otras el 20. De ahí la pregunta, al fin, ¿qué? ¿Soy Capricornio o soy Acuario? La gente que nace el 19, entre el 19 y el 20. Sí. Muy interesante que lo puedan constatar de ese año, qué sucedió, si el Sol ya estaba ese año en Acuario o aún seguía en Capricornio. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que quiero poner aquí en pantalla, voy a cambiar el radix, a poner a Acuario en el ascendente o casa uno para entender cómo es que funciona. ¿Sí? Por cierto, mientras voy haciendo esto, un agradecimiento muy especial a Lola, que acaba de mandarnos $5 allí por el chat en un... Ah, qué bella. Muchas gracias por creer en nuestro proyecto y nuestro proceso y, y abonar. Es una forma de valorar. Y pues no solamente ustedes, pues ella está valorando con dinero, sino que muchos otros están valorando con su presencia y su tiempo, sus comentarios en el chat y demás. Y Bueno, su continuidad. su continuidad, exactamente. Bueno, aquí es esto lo que quiero mostrar, que también, por un lado, Rafael se refirió a la anticia. ¿Qué es la anticia? La anticia es la misma cantidad de luz solar en unas épocas del año a principio y a final de año. Sabemos las personas que viven en el hemisferio norte y sur
que los equinoccios significa que el día y la noche es exactamente igual, pero en los solsticios, el solsticio de invierno, la noche es más larga, el día más corto, y el solsticio de verano es inverso. Desde esta perspectiva, tenemos unos días del año que tienen la misma cantidad de luz solar, bien sea en invierno o en verano, ¿sí? Y desde esta perspectiva, eso es lo que se llama la anticia, ¿sí? Que es eso que es similar en Acuario, es similar en Escorpio. O sea, la cantidad de luz solar del día es igualita y por eso se llama una anticia, ¿sí? Eso desde el lado de lo que acaba de decir Rafa de la anticia. Desde el otro lado, hay otra cualidad acá con Escorpio muy interesante y es que para Acuario, si ponemos Acuario en la perspectiva de la casa uno, ¿sí? Ya sabemos que el radix en astrología para los astrólogos es como el microscopio para poder hacer un análisis, así como el biólogo hace un corte y lo mete en el microscopio para analizar qué hay, qué células ve. Pues de la misma forma, el astrólogo hace un corte del cielo y lo pone en un Eso. radix para poder hacer un análisis de qué significa, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es poner, cortando el cielo para poner a Acuario en el ascendente y así poder describir. Y cuando ponemos Acuario en el ascendente, lo que aparece en el medio cielo para Acuario es Escorpio, la energía de la intensidad, de los procesos de transformación, de evolución, de vida a muerte, ¿sí? De gran emotividad. Entonces es bien curioso que un signo tan racional como Acuario tenga tanto de Escorpio, ¿sí? Tenga tanta radicalidad escorponiana en sí. Y nada más hay que ver a un Acuario eh, siguiendo una idea o un ideal, cómo se pueden volver de intensos e incluso pueden llegar a hacer todo un proceso revolucionario con el alma misma, invirtiéndole su vida misma al proceso. Entonces ahí es como para amplificar un poco esto que acabas de decir, querido Rafa, ¿no? Sí, a ver, cuando no se realiza la tarea escorpiana es como pretender un cambio en Acuario, como esas dietas mágicas, ¿no? La dieta de la luna que en 3 días no sé cuántos kilos se bajan. Quiero decir, si no se hace el trabajo estructural desde Escorpio, ¿sí? A ver, es casi como querer pensar milagrosamente en despertar un día y que todo haya cambiado, o que uno haya cambiado. Es decir, mañana, como pasa en los principios de año, ¿no? 1 de enero voy a ser otra persona. Bueno, a ver, no. Antes tuvo que haber habido un trabajo profundo de llegar a las vísceras, de poder bucear, de poder conectar con las sombras desde Escorpio para poder evidenciar eso en Acuario, ¿sí? Por eso es muy interesante que no me quiero ir de tema, pero las revoluciones solares, que cuando hay un ascendente en Escorpio, cumpliendo años luego en la misma ciudad, hay dos opciones que sean Capricornio o Acuario, como siguiente ascendente de revolución. Es decir, que hay una profundísima relación. Por eso esta invitación que vamos a hablar eh, de esta temporada de Acuario, que está matizada por Plutón, además, es para que también todos recuerden cómo estuvieron en la pasada temporada, si se quiere, de Escorpio, ¿sí? Qué tanto trabajo intenso hubo y qué tanto trabajo interno hubo como para poder, a ver, si no se transforma lo de adentro, el diamante de adentro, difícilmente eso se muestre de afuera y a la comunidad sobre todo, que eso es Acuario, a la red. Mm. Mira, y siguiendo esa misma línea de ver lo que representa cada uno de estos dos signos, pues el regente del signo de Escorpio es Plutón, ¿sí? Plutón. Ujú. Y Plutón es el planeta que es muy lento, se demora 260 años en dar todo un círculo. Plutón acaba de entrar en Acuario y va a acompañarlo durante 20 años. Así es. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué le está trayendo a Acuario? Pues le está trayendo su medio cielo. ¿Sí? O sea, eh, el, lo que entra en casa uno es algo que le doy a luz en mi vida.
porque es donde nacemos. Entonces, todo planeta que entra en casa uno es como si tengo dolores de parto, sensación de incertidumbre porque no sé qué va a pasar, eh, aliarme y asociarme con el destino. Eso es lo más importante con la casa uno, porque observemos que cuando nacemos, muchos de los que nacemos en este mundo decimos, ay, ese papá, eso no, y esa mamá tampoco. Y yo quería haber nacido, era en España, en Barcelona, por ejemplo, y como que en Colombia. Y entonces termino peleando con esa situación y entonces es como si niego mi destino, niego lo que hay. Entonces parte de los planetas que entran en casa uno tienen que ver con la asociación que yo pueda hacer de manera voluntaria, gozosa y gustosa con lo que hay, con lo que me cae. Y en la medida en que acepto eso, como puedo llegar a aceptar a mi familia, a mi entorno, a mi situación moral, social, familiar, demás, pues empiezo a crear con ese destino mi vida, mi expresión. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que suceden em, cada vez que un planeta entra en casa uno. Llámese en revolución solar, en tránsito, en progresión, en lo que sea. Todo planeta que entra en casa uno es un destino que me cae que necesito apreciarlo para empezar a hacer mi programa de vida con respecto a ese destino. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está dando a luz Acuario? Pues está dando a luz temas sociales, temas comunitarios, temas de paso a paso, Capricornio, casa 10, de estrategias, de construcción, de aterrizaje, eh, con gran intensidad y gran pasión. ¿No? Y aquí es donde ya quiero entrar en una temática muy importante para que este proceso no se vuelva algo angustioso, algo, porque observemos cómo la energía de Acuario es una energía de aire y como es de aire es del pensamiento. Y la energía del pensamiento tiende a ser perfeccionista e idealista, obviando la biología, los errores, las equivocaciones y lo que hacemos en nuestro cotidiano vivir. Entonces, que entre Plutón en casa uno es como tengo un ideal de construcción humana social y exijo de una manera impresionante, absurda, obstinada, que las cosas deberían hacerse desde esta forma y olvido uno de los factores más importantes en la entrega de cualquier expresión humana, que es el mundo que habitamos, la biología que vivimos. Cuando en cambio simplemente entrego mi propósito y mi semilla, mi visión, y digo, quiero hacer esto, voy por este lado y lo entrego a la vida se encarga con su homeostasis natural, con sus equilibrios naturales, de ir sacando la idea adelante. Entonces, uno de los factores más importantes para Acuario en este momento es creer en el proceso, porque de lo contrario se vuelve eh, un obstinado y dolorosamente incisivo en que solo lo que estoy pensando, solo lo que veo, es lo que se tiene que hacer de la manera que yo creo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, eso lleva a un colapso nervioso, a olvidarse que yo soy otra cosa que ese ideal, a obligar casi que a la vida para que se comporte como yo quiero que se comporte y no subordinarme a los procesos de la vida como debería ser, como cualquier vegetal, mineral, animal lo hace en el planeta Tierra. Se subordina a los procesos de la Tierra. Pero no, el ser humano dice, yo no me subordino y yo quiero hacer mi santa voluntad. Y ahí es donde entra en un momento de crisis y de dificultad. Sí, yo creo, querido amigo, que ahí estás hablando un poco de la faceta del Acuario saturnino, ¿no? Recordemos que Acuario tiene dos regentes, Saturno y Urano. El Acuario saturnino es cuando sus ideas las hace ley, es más el científico metódico. El Acuario saturnino es cuando justamente dentro de la fijeza hay una radicalidad y no puede aceptar otras ideas y las ideas que parecieran ser revolucionarias, justamente
se cristalizan. Ahora, una de las grandes facetas del acuario saturnino es que es la frase esa, ¿no? Que toda libertad requiere de responsabilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos al acuario uraniano, que es más bien aquello que sucede, aquella eureka que sucede, aquello que sucede por primera vez. Cuando algo sucede por primera vez, la mente busca, la mente lunar, si se quiere, ir hacia atrás para asociarla con algo del pasado y tratar de entenderlo de esa manera. Por eso muchas veces nos podemos quedar perplejos ante pequeñas cosas. Yo creo que la invitación en la temporada de Acuario desde lo uraniano es dejarnos sorprender por pequeñas cosas que pueden pasar por primera vez, que pueden ser ínfimas, no tiene que ser la gran cosa, ¿sí? Y desde ya que también en el Acuario uraniano tenemos aquello en lo cual busca irrumpir, romper, pero para que Urano vaya a romper contra algo, tiene que haber un Saturno. Si no, ¿contra qué va a romper? Es decir, si quiero ser rebelde o dar vuelta a una situación, tiene que haber algo enfrente, tiene que haber una muralla enfrente a quien derribar. Entonces, ese es el juego también entre Urano y Saturno, ambos regentes de Acuario. Y también, por otro lado, entrando ya un poco en lo que es esta temática, ¿no? De Plutón eh, con el Sol, sobre todo. A ver, el 19 de enero entra el Sol en Acuario. El 21, ya enseguida, hace conjunción con Plutón. Yo creo que un poco la invitación de esta conjunción es qué tanto estamos dispuestos a dejar morir para generar un cambio. Qué tanto estamos dispuestos a resignar, ¿sí? Para generar el cambio que queremos. Sí, tú tocaste acá un tema precioso que es el dejarme sorprender. Tú mencionabas cuando mencionabas a Urano como regente de Acuario, de cómo si me dejo sorprender por la novedad, seguramente soy más creativo y soy más generador de nuevos mundos. Pero el problema está en qué tanto como seres humanos en nuestra sociedad occidental permitimos que lo nuevo llegue a nosotros y no hacemos siempre lo mismo, con los mismos resultados y las mismas cosas, y cuando algo falla, nos descontrolamos y eso nos quejamos y decimos, ¿cómo me pasa Ahí a va. mí esto? ¿Y por qué me volvió a pasar aquello? Y, El famoso uranazo. sí. Ese tema de aprendernos a sorprender es bastante complejo. Y yo también diría, mira, como seres humanos, todo lo tenemos que aprender. Duramos un año empezando a caminar y a hablar. Como seres humanos creemos que por ser seres humanos ya sabemos amar, por ejemplo, cuando necesitamos aprender a amar y construir realmente lo que es el amor. Y de la misma manera, necesitamos aprendernos a sorprender, porque lo natural es que todo esté matizado en el mismo orden, de la misma manera, y así me siento disque seguro en un mundo donde la incertidumbre es el valor fundamental. Entonces, negamos la posibilidad de sorprendernos con algo. Y para eso, entonces, eso lo mencionabas con respecto a Urano, que cada vez que Urano toca un planeta en tránsito, en progresión, en revolución solar, en lo que sea, es una invitación a sorprendernos rompiendo una estabilidad, rompiendo unas rutinas y de repente abriendo la posibilidad a la nueva percepción. Pero nos quedamos es viendo lo que se rompió y llorando lo que se rompió y no dándole la posibilidad a lo nuevo que aparezca. Y victimizándonos, por supuesto, ¿sí? Ahora bien, yo quiero mostrarles acá de nuevo, volvámonos al radix, y quiero poner un radix, un mandala natural, un radix natural, un zodiaco natural que también se llama. ¿Qué significa un zodiaco natural? Pues es donde Aries está en casa uno, ¿sí? Pongámoslo acá en casa uno, ¿de acuerdo? Entonces, al poner a Aries en casa uno, observemos que los signos, que según la astrología antigua, se hablaba que el aspecto en donde no tenía visibilidad del otro planeta era cuando se hacían a 150 grados. O sea, todo lo que está a 150 grados está oculto a la conciencia, ¿sí? En este caso, lo que está oculto a la conciencia es Virgo,
y Escorpio. Y Escorpio. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrar acá es que curiosamente en lo que está oculto a nosotros, como es la salud, las rutinas, lo que hacemos por omisión en Virgo, y lo que es la intensidad emocional, el control, la sexualidad, los La celos, la muerte. pasión, la muerte, ¿sí? Está también en la 8, ¿sí? Entonces, curiosamente, esas zonas que no son visibles a la conciencia son las que terminamos volcándonos obsesivamente. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Aquí, cuando tenemos mucha energía Virgo, queremos tener el control de todos los detalles de las cosas y por eso no delegamos a nadie ninguna ayuda y todo lo hacemos un yo solito hago esto, yo solito aquello, ¿sí? Y no delegamos nada. Y en Escorpio vuelve y sucede lo mismo porque como no queremos que la relación se muera, entonces controlamos a la otra Se persona controla. y con quién chateas y con quién hablas y qué haces y, ¿sí? Y controlamos y esas dos cosas, curiosamente, cuando las hacemos de una manera obsesiva y compulsiva, terminan, uno, enfermándonos, Virgo, por querer tener el control, cargándonos todo, Ajá. y dos, dejándonos solos por lo intenso y porque ahogamos a todas las personas que amamos. ¿Sí? Entonces, hay tres factores en la carta natal que son invisibles a la conciencia. Lo que está a 150 grados, como es Virgo y como es Escorpio, ¿sí? Y los planetas ferales. ¿Sí? El feral, planeta feral es cuando un planeta no tiene aspectos, no le llegan aspectos. ¿Y qué quiere decir la palabra feral? Es el animal domesticado que después vuelve a ser salvaje. Eso es muy curioso. Esa es la palabra, digamos, en el castellano lo que significa feral, ¿sí? O sea, un animal que ha sido domesticado en mi casa y que termina de nuevo volviendo al bosque, volviendo a la naturaleza. Entonces, un planeta feral es también algo que se sale de control y que de repente, no sé, un Venus feral, se me salen los instintos, el gusto, el Yo placer tengo de Venus control. feral. Bueno, Así. entonces, entonces, ¿a qué voy con esto? Con esta disertación que les estoy mostrando aquí, que desde la metodología occidental de lo que hemos mamado acá en Occidente con todas las formas de hacer las cosas, es que con lo que no sabemos tenemos que controlarlo a como dé lugar, ¿sí? Y eso es una filosofía que termina muy mal. Ya vimos, en Virgo termina enfermándonos, en Escorpio termina volviéndonos unos obsesivos compulsivos por los celos y por la traición y por todo ese tema, y en el planeta feral terminamos compulsivamente haciéndolo y decimos, ¿y en qué momento se me volvió a salir de control esto? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta disertación? Porque resulta que el nodo sur acaba de entrar en Virgo. El nodo sur acaba de entrar en Virgo el 11 de... Este es el nodo sur, bueno, acá lo vemos. Acaba de entrar en Virgo y va a caminar todo Virgo, ¿sí? Y por otro lado, Plutón acaba de entrar en Acuario. Entonces estamos hablando de que se está moviendo todo lo que está a nivel inconsciente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Pues si nos obsesionamos a creer tener el control frente a todo eso, pues vamos a terminar quemados, compulsivos, haciendo lo que realmente no queríamos y destrozados, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente hay que hacer? Respetar el proceso. ¿A qué voy con respetar el proceso? Si yo en casa 6 respeto que mi cuerpo tiene sus ritmos, que mi biología tiene millones de años de evolución encima y que yo con 200 años de hiperracionalismo o de esta pequeña y mínima conciencia, pues no puedo hacer muchas cosas frente a ellos y más bien dejo actuar al cuerpo. ¿Y qué es dejar actuar al cuerpo? Respiro, le doy los espacios, le doy sueño, le doy buena alimentación y dejo que la misma naturaleza se vuelva a equilibrar en sus procesos, ¿sí? Eh, pero si en cambio empiezo a exigirle, ¿sí? Lo empiezo a presionar y entonces voy a levantar más peso en el gimnasio y entonces voy a hacer más ejercicio y entonces, y lo empiezo a presionar en muchos ámbitos, pues llega un momento donde explota, ¿sí? Eh, de la misma forma con Escorpio y la misma forma con un planeta feral. Lo que quiero mostrar acá es que debemos ver que alrededor y la vida misma tiene un equilibrio particular de millones de años de evolución y que si en lugar de estar en contra de ese equilibrio, soy un observador de ese equilibrio y que con cada evento que me pasa
En lugar de pensar cómo lo soluciono ya de una y todo, simplemente lo observo. Y pienso que hace parte de una homeostasis más grande que la de mi propio ego, que hace parte de un equilibrio natural y un equilibrio energético, y que si simplemente respiro el proceso, dejo que pase, lo acepto y más bien me asocio a ese proceso, eh, me entrego a fluir con ese proceso, seguramente voy a encontrar una mejor resolución a todos esos problemas que desde mi pensamiento occidental del control y del poder quería simplemente limitarlo, negarlo, decir esto va por este lado, sí o sí, de una manera muy intensa, muy obsesiva, que no va a llevar sino a enfermarnos y al caos. Bueno, estás describiendo un poco lo que sucedería eh, si se manifiesta la sombra de Acuario, que sería Leo, la parte baja de Leo, la parte egocéntrica de Leo, la parte, a ver, de que si Leo no deja una huella en el mundo se siente un fracaso, la parte del exceso de reconocimiento, está justamente describiendo lo que sucedería en esa sombra, ¿sí? Recordemos que desde ya que acá tenemos un eje, que es el eje, se lo llama el eje de la identidad, ¿sí? Es decir, Acuario es cómo soy yo con los demás, hacia los demás y desde los demás. Y Leo es quién soy yo para mí en cuanto a identidad propia y qué es lo que irradio. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo porque también es el eje de la creatividad, ¿sí? Ambos son signos sumamente creativos. Y a su vez, Acuario tiene una particularidad con lo social, que es un signo que a su vez es muy de estar con gente muy social y demás, pero llega un momento que necesita verse en perspectiva, por eso se retira, se vuelve saturnino, más ermitaño, para poderse ver en tercera persona lo sucedido. Después vuelve a reconectar con lo social. Por eso, bueno, las personas que tengan cierto acuario importante en su carta tienen momentos de intermitencias sociales, de estar muchísimo en sociedad, de armar muchísimas redes, muchísimos grupos y momentos de la más absoluta soledad. Que en esa absoluta soledad lo que está haciendo el aire es justamente ver en perspectiva lo sucedido, porque necesita ese proceso de racionalización. Y muchas veces se dice que el autoconocimiento se da de la mejor forma en aislamiento. ¿Sí? El ermitaño. El Eso. ermitaño que es la carta 9 del tarot y que supuestamente estamos en un año 9, bueno, de ermitaño. Sí, qué buena imagen esa, ¿no? Bueno, Rafa, ¿y te parece si empezamos a ver entonces los aspectos que Sí, forman? claro. Mm, Empezamos con el 19 de enero, es la entrada del sol. Inauguramos la temporada de Acuario. Ya enseguidita, el 21, de forma partil, hace la conjunción con Plutón. Quería mirar aquí precisamente la entrada del 19. Esta carta está hecha con hora universal, con, con longitud y latitud 00, lo cual representa que es como una carta mundial, ¿sí? Entonces, Ujú. desde esa perspectiva, pues tenemos que la entrada al grado 00 de Acuario se da el 19 de enero a las 20 horas. Bien curioso porque se da justo en una hora en punto, a las 20 horas, hora universal, ¿sí? Del 19 de enero. Y lo hace, pues, es como si abriera la puerta y encuentra a Plutón ahí. Está enseguida, sí. Sí, a ver, Sol Plutón es justamente la invitación a que aquella imagen propia que tenemos merece morir para dar lugar a una nueva, ¿sí? Por eso antes decía que tanto estamos dispuestos a resignar, sacrificar o dejar de lado en pos de un cambio y en pos de alcanzar ese ideal que queríamos acuariano. O sea, la versión que yo quiera hacer de Rafael para tener un upgrade, una actualización, merece morir alguna otra parte. No puedo todo. No puedo hacer una actualización de mi ser sumando lo antiguo. Hay algo que merece irse de lado. Por eso es que estamos dispuestos a sacrificar en pos de ¿qué? El ser libres. Palabra acuariana.
Entonces es una invitación muy fuerte e intensa porque muchas veces como Plutón es de blanco-negro, no tiene medias tintas, puede ser de que toque a fondo y nos haga justamente dejar algo de lado para que nazca una nueva semilla, porque se trata de, bueno, muerte y resurrección, pero también por otro lado nos puede llevar a querer controlar una imagen, un alter ego de aquello que creemos ser. Y ahí empieza ¿qué? La fachada. Cómo es de doloroso ese proceso de la imagen de lo que queremos ser o de lo que nos planteamos? Y para esa imagen de lo que queremos ser, yo los invito a que se miren en un espejo y piensen con los ojos de quién me estoy mirando, ¿sí? Con los Excelente ojos de ejercicio. papá, de mamá, de mis amigos, de mi entorno, de mi moral, de mi familia, de la madre iglesia, de lo que sea, ¿sí? O, ¿por qué no me empiezo a mirar con mis propios ojos? Con mis, a ver, ¿qué es mirarme con mis propios ojos? Es mirar el cuerpo que habito, mis limitaciones, mis capacidades, mis virtudes, pero también mis deficiencias, mis límites, ¿sí? Y en eso, en ese sentido, Rafa, querido, para entender lo que va a ser el sol, entrando en el signo de Acuario, tenemos que ver inmediatamente los dos regentes en que andan, los dos regentes de Acuario, para entender cómo está la energía de Acuario en el ambiente. Entonces, Sí, el sol, ¿a qué viene a iluminar el sol? Mejor dicho, ¿qué viene a ver, no solamente iluminar, ¿qué viene a orquestar? Recordemos que el sol es el que orquesta el sistema solar, el director de orquesta. ¿sí? Entonces, como es un astro de tan grande, con tanta masa, curva el espacio-tiempo y al curvar el espacio-tiempo pone a danzar a todos los cuerpos celestes que están incluso lejísimos hasta Plutón, por allá, incluso más lejos, giran alrededor del Sol, no por gravedad, sino por curvatura de espacio-tiempo. Entonces, cuando el Sol entra en un signo, dice, vamos a orquestar una información de este signo zodiacal. Entonces, para saber qué es ese signo zodiacal en este momento de la historia, necesitamos ver sus regentes. El regente de Acuario es Saturno y el otro es Urano. Saturno, en el momento en que el Sol entra a Acuario, tiene una preciosa conjunción partil con O Venus, menos, ¿sí? en Pisces. En Pisces. ¿Y eso a qué nos lleva? Primero que todo, que el regente de Acuario, uno de los regentes Saturnos, desde el 2023 está haciendo unos procesos de desmitificación, de aterrizaje, de aterrarnos, porque aterrizar aterra, nos pone en contacto con realidades, de bajar de la nube a ciertos gurús, ciertas filosofías, ciertas expresiones de vida que cuando se aterrizan, se humanizan, generan una gran desilusión, porque para Pisces le encantaría que las cosas fueran luminosas y espiritualizadas y del más allá, pero cuando entra Saturno y dice, es que en este plano solo hay cosas de carne y hueso y cosas que se hacen con biología. Y eso entonces hace que me desilusione de cosas y empiece a ser constructivo con lo que realmente hay. Y en ese sentido, tener la conjunción de Saturno con Venus es como tener la posibilidad de encontrar la belleza en eso que me he desilusionado. Digo, ok, el maestro, el gurú realmente no levitaba con su meditación, sin embargo, tiene unos conceptos interesantísimos, por más de que es humano y le detecté lo que hace con quien se ve, lo que toma, lo que se mete. Me enteré de toda su sombra, pero con todo y eso tengo dos opciones. Decir, ah, no, esto no es un maestro iluminado, sino es otro ser humano, o decir todo lo contrario. Qué interesante que este ser humano, con toda su humanidad y toda su carga, con toda lo que llevamos de dificultades, de complejos, de infancia, de dolores del alma, qué interesante que de todas formas ha hecho un trabajo que ha permitido dejar un legado social con la desilusión.
O sea, antes de Saturno en Piscis simplemente veo al maestro como el iluminado y punto. Y no le veo que va al baño también. No, él solamente toma prana del cielo y hace la fotosíntesis. Después de Saturno en Piscis me doy cuenta que come, ronca, jode y hace y sus fechorías más fechorías también, porque pues, necesita, es otro humano más. Sí. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, y lo que está haciendo este Venus en conjunción partil con Saturno, como Venus lo que toca lo embellece, recordemos que Venus aparece de la castración de Urano, de la castración de la perfección uraniana, nace Venus y se dice que nació la edad de oro de los griegos, es decir, a medida en que aprecio, valoro la realidad que no es perfecta como la uraniana, sino humana y biológica, cuando permito la apreciación de eso, construyo. Por eso es la edad de oro de los griegos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, que el Sol entre en Acuario con una naturaleza de Venus-Saturno, es las grandes capacidades que tenemos en este momento de tomar oxígeno, valorar, apreciar y dejar que el equilibrio natural haga lo suyo con el proceso. Porque si no, pongámoslo inverso, Sol-Plutón, me obsesiono de tal manera que entro en ataques de pánico porque no puedo lograr la perfección de las cosas, no valoro ni aprecio, lo que hago es desilusionarme y generar un victimismo porque el gurú, el párroco, el cura, el que sea, me desilusionó y ahora ya no tengo ni religión en qué creer, ¿sí? O ese amor me desilusionó, o me dejó mi pareja, o todo, y entonces me quedo en la zona de victimización y no aprecio. Con Saturno Venus podría decir, se terminó mi relación, se fue, uy, qué delicia mi libertad, qué delicia mis Mm. espacios y mi retorno a mí mismo, estoy retornando a mí, ¿sí? O sea, siempre hay dos caras de la moneda y estos aspectos, en especial, ojalá los tomemos desde la cara del aprecio y la valoración venusina. Sí, además yo creo que es un llamado a la acción a ambos regentes. ¿Por qué? Porque Saturno permite materializar los deseos venusinos, ¿sí? Que Venus en Piscis muchas veces tiene deseos un tanto etéreos que pueden parecer irrealizables, casi como querer alcanzar, tocar el arco iris. Saturno permite materializar y generar vínculos reales, donde se bajan las idealizaciones, donde también se puede poner manos a la obra cuestiones del orden artístico. ¿Y por qué llamado a la acción? Porque Urano, el otro regente, tiene un sextil con Marte, ¿sí? Un precioso sextil con un Marte retrógrado en Cáncer, que justamente lo hace poder actuar de una forma diferente. Un Marte en Cáncer tiene una tendencia a actuar de una forma a la cual repite como bucle conductas. Acá Urano le está diciendo, bueno, a ver, por este camino podemos generar una vía alternativa. Es como estar en un embotellamiento y generar un camino alterno. Entonces yo creo que es un llamado a la acción entre Marte y Urano y entre Saturno, desde el punto de vista que puede materializar a Venus. A ver, tenemos justamente es justamente esto quiere decir hacer realidad los deseos. Sí, porque Venus los bajamos a Tierra, deseante, y Marte que va a cumplir los caprichos venusinos, tiene distintas vías nuevas por medio de Urano. Esta es una expresión, este otro aspecto que estás mencionando, Rafa, es poderosísimo. Es el regente de Urano, el regente de, sí, de Acuario, que es Urano, terminando ciclo en Tauro. Porque sí, recordemos que desde el 2018, desde mayo del 2018, entró Urano en Tauro y en el 2019 de lleno, y está próximo a salir de Tauro y entrar en Géminis. Y como está en esa interfaz, está en el último decanato de Tauro, haciendo como una síntesis y ya como plasmando los hechos que vino a trabajar. Y en ese plasmar los hechos, tener un sextil con Marte es maravilloso, ¿sí? Porque le da la valentía, el coraje, la fuerza para sacar adelante procesos. ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Empezaron a cortar el pasto? Disculpa, está pasando el jardinero justo, disculpen, Pero no se pero me escucha. está, No, no no, se no, escucha. sí, me está costando escucharte, pero sí,
Sí, disculpen, pero fue un infortunio, nada más. Pero no te preocupes que no se está escuchando en la transmisión. No, no, pero a mí me costó escucharte al final, a mí. Pero bueno, Claro, cosas que no, pasan. solamente contando, Rafa, que toda la energía de los sextiles es donde se unen dos, donde se ven dos planetas y tienen capacidad de acción y de generar unos recursos que sean bien recibidos por el individuo y por el medio ambiente, por el entorno que tiene. Entonces, tener la energía de Marte asociada con la energía de Urano hace que cuando el Sol entre en Acuario tenga poderes para orquestar, mejorar las situaciones. O sea, lo que viene a hacer Marte en Cáncer es empáticamente mejorar la situación de vida de la gente. ¿Sí? Por eso creo que no es gratis que se esté firmando precisamente en este momento un acuerdo entre Palestina e Israel, de alguna forma independiente de las cosas, porque uno no se alcanza a enterar sino de la punta del iceberg de muchas cosas que suceden allá. Pero independiente de eso, lo que resuena en el medio es como van a empezar ya a hacer un proceso de reconstrucción, ¿sí? Que eso es algo muy interesante con un Marte en Cáncer, que ha sido que está caminando unos grados en donde había sido tocado por Plutón desde Capricornio en noviembre, cuando tocó estos grados finales de Cáncer, estaba como eh, en pleno, en pleno morir y renacimiento, con el monstruo de Plutón ahí encima respirándole, mientras que ahora está haciendo esa caminata de retrogradación y luego la va a hacer directa sin el aspecto partir con Plutón, lo cual le da más libertad de movimiento, de acción. Entonces, este sextil con Urano, pensaría yo que tiene muchas capacidades desde lo humano de hacer unas reconstrucciones, reivindicaciones. Sí, vamos a tener también una gran revelación unos días después, hacia el 29, cuando sea la luna nueva, que seguramente la estaremos abordando el próximo programa. El día 29 tendremos luna nueva acuariana, ¿sí? Bueno, donde justamente se va a poner en evidencia este Venus-Saturno, los nodos van a estar en evidencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es un evento aparte como para ir dándole un matiz, pero sí resalto un aspecto que va a tener el Sol allí, que es un trígono con Júpiter. Divino. A ver, es como si el primer proceso que hizo el Sol con Plutón, de aquella identidad y aquel encuentro con la sombra y aquello que queríamos sacrificar para cambiar, tiene un sentido, tiene un para qué. Acá es donde decimos, ah, para esto sirvió el proceso plutoniano. Es como que Júpiter ahí, aunque esté retrógrado aún, justamente encausa y le da una dirección al proceso interno que se hizo del Sol Plutón. Entonces me parece que es fundamental ese trígono dentro de esa lunación, pero este aspecto por separado es justamente quien aparte nos da múltiples opciones, quien nos dice, a ver, por más que te haya agarrado Plutón, no todo está perdido, ¿sí? Porque es como que aparece el guía y te dice, no tenés una sola puerta, tenés más de una por Géminis. Divino. Eh, y recordemos qué es lo que hace y cuál va a ser ya el regalo y el legado que deja Júpiter, ¿no? Porque, miren, Júpiter llega a un signo zodiacal cada 12 años. Hace 12 años no visitaba a Géminis. Parte desde mayo del 2024 hasta diciembre del 2024 lo tuvimos entrando entre el primero y el segundo decanato de Géminis. Sí. Y ahora se va a poner en este semestre del 2025 hasta junio, lo vamos a tener ya generando las resoluciones. Eh, y uno de los temas que trabaja el aire es la comunicación y el intercambio. A través de la comunicación con Júpiter en Géminis, que está exiliado, porque el sitio natural es Sagitario, a través de la comunicación ponemos en evidencia
¿Qué tanto nuestras visiones de vida son constructivas o simplemente hemos seguido porque la generación pasada lo dijo, porque fue la solución que encontré a un dolor en mi infancia y en mi adolescencia, y ya está caduca esa visión de vida o ese lineamiento filosófico, moral, religioso? Y cómo a través del diálogo y la conversación y el permitirme conectar con otros, puedo ver como obsoletas ciertas situaciones, coger ciertos valores de ello y soltar aquellas cosas que ya no sirven para ir hacia adelante. ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación, una cosa es hablar, una cosa es echar un discurso mental, pero otra cosa es conectar con la emoción. Cuando yo simplemente hablo, eso lo hace la inteligencia artificial, lo hace el chat GPT, lo hace, ¿sí? Pero cuando comunico como humano con el corazón, cuento desde mi experiencia. Y al contar y abrir mi vulnerabilidad, la otra persona lo siente, siente que el otro se está abriendo y está mostrando algo de sí. E inmediatamente hace conexión con lo que se está hablando, no quedan como palabras. Por eso, este martes, voy a aprovechar la cuña, querido Rafa, este martes voy a invitar a una gran periodista española, se llama Olga. La voy a invitar a que nos hable precisamente de la diferencia entre hablar y comunicar. Ah, qué bueno. Eh, Estoy tomando un curso con ella, precisamente de comunicación, porque parte de poner un nuevo micrófono en este 2025 es un símbolo de lo que realmente estoy haciendo por dentro. Quiero entregar producto de mejor calidad en el sentido de utilizar menos ceseos, utilizar más los silencios, los tonos de voz, para poder expresar mejor el mensaje con emoción y con comunicación. Entonces, estoy haciendo este curso. Al hacer este curso le dije, querida Olga, quiero entrevistarte porque yo sé que muchos de los oyentes del canal o son terapeutas o quieren hacer sus canales o su expresión en YouTube o en Instagram, o Para simplemente animarlos. están haciendo un proceso interno de autoconocimiento, y nada más importante para conocer la psique que la comunicación que podamos llegar a tener entre nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Nos echamos un simple discurso vacío con los ojos de otros o contactamos realmente con la sustancia del alma de nosotros mismos, siendo misericordiosos con nosotros mismos cuando nos hablamos y entramos entonces en una comunicación? Por eso, invitados este martes a la misma hora que siempre hago los live, para hablar con Olga, quien nos va a traer toda esta información interesante. Me has acordado una frase de Facundo Cabral, que es como que dice, no digas no, no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Eh, un poco cómo nos hablamos a nosotros mismos también. Ay, cómo es importante en verdad aprender. Y eso es un regalo que viene a traer Júpiter. Júpiter, por donde pasa, trae regalos. Por eso es el planeta Ujú. de la gracia. ¿Sí? El gran regalo que nos trae Júpiter a nivel del sistema solar es la vida en la Tierra, porque gracias a su gran tamaño que tiene, absorbe todos los meteoritos que podrían caer en la Tierra y podrían extinguirnos. ¿Sí? Entonces, eso es la gracia divina. Donde entra Júpiter tenemos una gracia, un regalo. ¿Sí? Y el regalo en Géminis es el regalo de la comunicación, del intercambio, de la negociación también que podamos llegar a hacer con el par de opuestos. También las negociaciones que podemos hacer con nuestro gemelo oscuro, es decir, con nuestro yo invisible, con el inconsciente. Entonces, todo lo que trae Júpiter en Géminis es entablar que hay dos polos y que de los dos polos podemos sacar de aquí y sacar de allí y hacer un proceso de individualidad con la dualidad y no de polarización. Ujú. Sí, hablando de comunicación, si nos saltamos al día 9 ya de febrero, va a estar el Sol en conjunción con quién? Justamente con Mercurio. Un Sol Mercurio en Acuario, Mercurio se exalta en Acuario y aquí está la posibilidad de poder pensar por fuera de la caja, ¿no? De utilizar el pensamiento lateral, está lo que es pensamiento deductivo, inductivo y lateral. Entonces, para los días
cercanos a lo que es más o menos 9 de febrero, todo lo que tenga que ver con una resolución de alguna problemática que veníamos teniendo, que había que echarle otro microscopio, otras gafas, otro prisma, es una gran idea. Yo creo que esa fecha es importantísima para poder anotar todo lo que sea tormenta de ideas, porque pueden salir cosas geniales. Se abre la caja de Pandora neuronal y salen un montón de virtudes. Y ahí es donde yo creo que esto que estabas hablando, ¿no? Con el ejemplo este del hablar, o, bueno, lo que decías recién, ahí se pone en evidencia. Porque también lo que pone en evidencia el Sol Mercurio en Acuario es cómo yo me comunico grupalmente con la gente. Cómo, si soy, qué fachadas tengo con las distintas personas, cómo soy con la gente al hablar y cómo soy de receptivo con la gente para el escuchar. En un tono más grupal, ¿sí? Y también qué tanto escucho mis ideas, mis propias ideas, qué tanto escucho mis insights, qué tanto valor le doy a los eurekas. Eso quiero decir. Mire, tocaste el tema más importante en la comunicación y es la escucha. Mm. A veces creemos que comunicar es estar simplemente como parloteando y dele. Es más, ni Corrotea y siquiera cotorreando. cotorreando. Es más, me asusta tanto el silencio que inmediatamente viene un silencio, lo cubro con una muletilla. Digo, sí. Hay una frase que dice que en el campo hay un maldito silencio que te estruje los oídos. Muchas veces los silencios tienen eso, que los silencios, yo creo que es invitarnos al ejercicio a ver qué cuánto ruido nos hacen los silencios. Eh, es una de las herramientas de la comunicación más poderosa, el silencio. En psicoanálisis, los silencios son supremamente Mm. importantes. ¿Cómo sostenemos el silencio? Se dice que una relación pasa a otro nivel, una relación de pareja pasa a otro nivel, cuando podemos estar compartiendo juntos un silencio. Ujú. Ojo, al revés también, cuando ya hay muchos años de por medio en una relación, el silencio Eh, es supremamente doloroso y y es la agresivo. falta de comunicación que da lugar a la imaginación. Entonces, fíjense, este ejercicio que estamos haciendo hoy con Rafa, eso es de Júpiter en Géminis. ¿Qué sucede? Que en febrero Júpiter se pone directo El 4. Sí. y entonces empezamos a tener un incremento en las ideas, en la comunicación, en el intercambio. Y si llegamos al Júpiter directo con algunos tips importantes de la comunicación, podemos sacarle mucho más provecho tanto a la conjunción del Sol con Mercurio como a Júpiter pasando por Géminis, porque podemos estar más receptivos a su regalo. ¿Sí? Si hasta ahora, por ejemplo, somos una ametralladora de la comunicación, hablando y hablando y hablando, qué interesante decir, me voy a permitir hacer más silencios y hablar más pausado. O viceversa, si hasta ahora en la comunicación siempre he estado en silencio y esperando que otros sean los que digan, decir, ¿por qué no con esta retrogradación y directo de Júpiter más esta conjunción de Sol-Mercurio, me permito expresar mi idea? ¿Sí? Y con expresar, hay un término que me gusta mucho y es que es cuando hablo, no imponer, exponer. Es muy distinto. Si yo expongo una situación, así la impongo, porque es que esta es mi verdad y esta es la única verdad que existe, es una imposición. Y ahí la comunicación no existe, el canal auditivo de los otros se cierra inmediatamente. ¿Sí? Cuando en cambio hay una exposición, en una exposición doy permiso para que la audiencia o el interlocutor tenga un pensamiento crítico frente a ello y tome una decisión, mientras que en una imposición, inmediatamente con una imposición lo que voy a hacer
es que la otra persona anule la comunicación y se cierre Ujú. y se Sí, niegue por completo. sí, 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 sí. Y pasa mucho a la hora de querer ganar una discusión y buscar cualquier argumento cuando se está perdiendo por goleada la discusión y querer a toda costa ganarla. Entonces ahí me parece que es muy importante también para esa fecha de Sol Mercurio eh, hacer un foco en no buscar ganar discusiones innecesariamente, con solo el hecho de, porque ahí sí aparece la sombra de vuelta, de Acuario que es Leo, de querer tener el yo, la razón y salirme con la mía y alimentar mi ego desde la discusión. Mira, y hay otra situación acá que quiero nombrar y es que esta conjunción del Sol con Mercurio se hace en un sextil con Con Quirón, Quirón. ¿sí? Ujú. Eh, como dice Rumi, por las grietas entra la luz. La comunicación y el intercambio solo se puede hacer cuando muestras tu vulnerabilidad frente al otro. Cuando no, cuando tú eres don perfecto, el que lo sabe todo, el que tiene la fachada ideal a lo Acuario, soy divino y soy ideal y soy el que más sé. Estoy blindado, estoy cerrado, no tengo ninguna grieta. ¿Por dónde entra algo más en mi vida? ¿Cómo es de importante poder bajar la guardia y poder hablar con el corazón cuando decimos, uy, en esta materia es que realmente no sé, no lo entiendo? Eso, la palabra no sé, el decir no sé es una forma de demostrar vulnerabilidad. En vez de querer como disfrazar el discurso con algo, el decir no sé es una expresión de ese sextil. Bueno, Rafa, ¿qué más se nos queda por pendiente Y de nos queda aspectos? el 11. Hay una cuadratura con Urano. El Ujú. Sol hace cuadratura con Urano, que dicho sea de paso, ya va a estar directo. ¿Sí? Parece una paradoja, ¿no? Un sol acuariano en cuadratura a Urano, pero bueno, es un Urano en Tauro. Entonces, aquellas ideas que estaban fijadas desde el Acuario Saturnino, ¿no? Si veníamos estando muy fijos en un proyecto a futuro que tenía que ser de tal o de cual manera y estaba visibilizado y bosquejado de una forma única, aparece Urano para mostrar el desafío de mostrar otras alternativas. ¿Sí? Esa Y a palabra su me vez gusta. Desafío. también y también la imagen que venía trabajando desde el Sol Plutón, desde el principio, desde el 19 de enero, justamente aparece Urano para decir, bueno, a ver, aquella autoimagen que dejaste morir, ahora tenés la posibilidad de llenar ese vacío con algo nuevo, con creatividad. Está ese desafío. Es una cuadratura, entonces no es que está al alcance de la mano, sino de que justamente hay que hacer el trabajo de encontrar ese insight, si se quiere. Rafa, y eso que estás mencionando hay que entenderlo en el contexto de esa energía uraniana va cambiando mes a mes porque el regente de Tauro es Venus y Venus tiene una Sí. caminata. En este momento, Venus entra, para ese momento entra en Aries, tiene procesos de retrogradación entre Aries y Piscis para finalmente terminar en un start point en Aries. Luego, el año va a estar matizado, la energía de Tauro y de Libra, que son los regentes de Venus, van a estar matizadas por el desafío y el coraje ariano. Entonces, todo lo que esté en Libra y todo lo que esté en Tauro tiene ese matiz de la novedad y la diferencia. En este caso, como estamos hablando de la cuadratura de Urano al Sol, de alguna manera, esto que estás mencionando tenía una planificación, una estrategia y algo se desarma en ello. Ahí va. Sí. ¿Sí? Se Y rompe el equilibrio. Sí. ¿Mm? Entonces, recordemos que cuando estemos frente a esa situación, lo peor que podemos hacer es querer seguir conservando el control egoico y enfermándonos para
estar sosteniendo lo insostenible. ¿Hasta dónde un aspecto de estos lo que me muestra es que se me ha vuelto de repente un caos, una situación, pues fluyo y suelto. Y entiendo que hay unos equilibrios que superan mi capacidad humana. Y creo en el proceso y creo en el equilibrio que me trae la vida y me entrego. Eso alivia mucho al estrés del ego, ¿sabes? Saber que la vida sabe más de lo que yo puedo saber y Ujú. entregárselo. ¿Mm? Sí, sí, eso nos va a traer esa cuadratura y finalizamos con una luna llena en Leo para el 12, ¿sí? Luna llena que seguramente también abordaremos signo a signo, como siempre hacemos, pero bueno, ya vamos a estar con, con un matiz distinto. Esta Venus va a estar, como decís, haciendo su marcha por Aries, así que bueno, ahí ya estaremos abordando esta cosecha. Y sí, se termina finalmente la temporada de Acuario Sí, para el día el 20 de febrero 18, aproximadamente. 18, Rafa, este 18, año. ok, ok, Sí, ok, ok. es por lo que les contaba del año bisiesto y todo, estas Eso. son fechas que a veces varían. Ujú. Y desde el 18 de febrero entramos en Piscis. Pues maravilloso, dimos la ruta del Todas las efemérides del recorrido del Sol en Acuario, recordemos que es el 19 de enero. Entra con Plutón, recuerden eso. Bueno, Y si no, pues si no lo recuerdan, Plutón se lo va a recordar. no se afanen que el universo se encarga de mostrarnos. Eso está bueno, está bueno, está bueno. Miren, a términos de hacer un poco de síntesis de este proceso, eh, la entrada del Sol en Acuario este año es muy interesante porque Plutón lo recibe Plutón allí con las manos abiertas. ¿Sí? Eh, y estresarnos, pasar por encima de la vulnerabilidad humana por un ideal y por una obsesión puede terminar de una manera muy dolorosa, acabando con nuestra salud, con nuestro sistema nervioso, con, con la paranoia, con un estrés, todo por seguir un ideal. Entonces, antes de todo ello, pensemos con los ojos de quién estoy mirando mis planes a futuro y lo que soy. Eso Eh, mismo. Plutón viene a ser también un proceso de depuración, de limpieza, porque esas imágenes que hemos cultivado con el tiempo están podridas, necesitan un recambio. La Ahí va, una imagen que crisálida. tenemos, dime, tranqui, Una crisálida. una crisálida, exacto. ¿Sí? Entonces, generemos este proceso de crisálida para hacer una metamorfosis de los planes que teníamos a futuro, el idealismo que tenemos y con el que pautamos nuestra vida, las ideas de perfección que superan lo humano. O sea, todos estos procesos que necesitan una metamorfosis, porque ya están caducos, ya necesitan una renovación y un cambio. Y esta renovación, pensemos que termina siendo para construir un futuro mejor. En cambio, si yo me sigo obsesionando por la visión de lo que debería ser, lo único que hago es llenarme de culpas, porque nunca voy a alcanzar a llegar a esos ideales. Es que yo debería ser un astrólogo de esta manera y de aquella. No, no, no. O sea, lo que está diciendo Plutón también ahí es, observa cómo he estado de obsesivo frente a una imaginación absurda y lo único que hago Ajá. es llenarme de Para, culpas y darme látigo para con el romperla. proceso. Ujú. ¿Sí? A cambio, lo que les propongo, con esa Venus, Saturno y demás que arrancan, lo que les propongo es verse con más humanos, más reales, ponerse en metas y ponerse en una visión menos perfecta, más llena de equivocaciones, con más misericordia consigo mismo. eh, y de esta manera se puede hacer una metamorfosis, que es lo que está pidiendo Plutón.
en esta visión de vida. así es, querido Juan Carlos. Le hemos dado la vuelta a este recorrido que tendrá el sol por el signo del aguador. Bueno, nos vemos el próximo jueves en nuestro clásico de los jueves, querido Rafa. Eso es, sí, tenemos la luna nueva. La luna nueva. Así que veremos la luna nueva en Acuario signo a signo. Muy bien, pues un gran abrazo a toda nuestra audiencia. Gracias por estar aquí tan presentes. Gracias por ese super thanks que me enviaron, querida Lola. Y Chess, no me dejas de asombrar con toda esa generosidad regalando Ah, de vuelta a las membresías. membresías. Bueno, Sí, sí, gracias, sí, sí, gracias, sí. Jess. Y gracias, Lola, también. Nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia, siempre tan querida, tan dulce, tan amable. Y a ti, querido amigo, un abrazo y ya nos estamos viendo pronto. gusto de reencontrarnos, como siempre, Lo Rafa mismo querido. digo, por favor. El primer programa del 2025. Eso. Nuestro primer programa del 2025, así es. Bueno, abrazos. Nos vemos. Abrazos, chao, chao.